Muy buenas a todos y bienvenidos a la cadena de bloques. Hoy, como no podría ser de otra manera, ya que si estamos haciendo una serie de programas básicos para poder entender o aclarar a toda la gente que sea nueva en esto de las criptomonedas o que haya llegado hace poco y no tenga del todo claro ciertos conceptos, era evidente que teníamos que llegar a tratar el tema de las billeteras, ¿no? Las wallets, o dónde se almacenan las criptomonedas y qué seguridad ofrece cada uno de los tipos, ya que hay muchos tipos de wallets o muchas alternativas de sitios o formas de almacenar tus criptomonedas, dependiendo también exactamente de qué criptomoneda estemos hablando. Hay unas u otras alternativas concretas, pero más o menos todas se distribuyen a lo largo de unas categorías cerradas, ¿no? Digamos que existen varios tipos y eso sirve para todas las criptomonedas que existen. Porque claro, esto es un tema que todavía no hemos tratado, pero para eso está este programa. Claro, todas las criptomonedas, o sea, tú tienes ya criptos, habrá que guardarlas en algún sitio, ¿no? Quiero decir, eso en algún lado tiene que estar. Y esas vienen a ser las billeteras o wallets, ¿no? Cada uno las llama como quiere, pero bueno, wallets o billeteras. Muchas veces nos olvidamos de que las criptomonedas se llaman así debido al uso que hacen de la criptografía asimétrica, que es precisamente la que hace que exista en una dirección de Bitcoin, por ejemplo, exista la clave pública, que viene a ser una especie de IBAN, ¿no? Lo que podría ser los IBAN en las cuentas de banco. Pues eso podría ser un poco la similitud o el símil con la clave pública, ¿no? Es una clave que tú compartes, es como la dirección o el número de cuenta al que te tienen que enviar fondos, por ejemplo. Si tú quieres recibir Bitcoin de alguien, tú le das tu clave pública y él envía a esa clave pública los fondos y te llegan a ti, a esa clave pública, a esa dirección. Se comparte y, como bien dice su nombre, es pública, se puede consultar. Si tú miras en el registro de la blockchain, ¿no? Ya hablamos de que Bitcoin es un libro maestro de consulta pública. Tú ves todas las direcciones públicas, todas las claves públicas y los saldos que tienen, los movimientos que hacen, etc. Y luego la privada es la que da acceso a los fondos que hay en esa dirección, en esa clave pública. Vendría a ser una especie de llave o una especie de clave, contraseña que da acceso a los fondos. Cualquier persona que tenga la clave privada puede acceder a los fondos que hay en esa dirección, esa clave pública. Entonces, claro, como indica bien su nombre, igual que en la pública lo indicaba igualmente, esta es privada y no debe conocerla nadie más que la persona dueña de esa dirección, ¿no? de esa clave pública, al menos que no quiera tener seguras sus fondos, ¿no? Mientras que esa persona quiera mantener sus fondos con seguridad, debería evitar el que nadie conozca esa clave privada, ya que, como bien he dicho, cualquier persona que conozca esa clave privada va a poder acceder y operar y mover y mandar y hacer cualquier tipo de movimiento con esos fondos que hay en la dirección en esa clave pública, digamos. Entonces, las wallets. Dicho esto, y las dos partes de una dirección de Bitcoin, ¿no? Claves públicas y privadas. ¿Qué son las wallets? Las wallets son esos sitios, esas billeteras en las que se encargan de almacenar nuestras claves privadas, ¿no? Se podría resumir en eso, la manera que tienes de almacenar las claves privadas. Entonces, en función de cómo almacenen la billetera las claves privadas, las hay de unos u otros tipos. Podemos encontrar, diferentes tipos de wallets o monederos digitales que nos permiten enviar y almacenar criptomonedas de diversas maneras, unas más cómodas, otras menos cómodas, unas más seguras y otras menos seguras. Ahora veremos exactamente cuáles son los tipos, pero a grandes rasgos se puede hacer una primera diferenciación muy clara, una clasificación muy marcada, que vienen a ser básicamente dos tipos, las hot wallets y las cold wallets. Las hot wallets o billeteras calientes son monederos que están online, es decir, que están conectados
a una red peer-to-peer permanentemente. Suelen tener conexión, o sea, tienen conexión a internet, con lo cual, si está conectado permanentemente a internet, es una billetera caliente o hot wallet, ¿no? Son algo más propensas a sufrir hackeos por cuestiones evidentes, ¿no? Si estás conectado a internet todo el día, pues evidentemente tienes más probabilidades de infectarte que alguien que no está en internet, con lo cual imposibilita que pueda sufrir hackeos. Y luego tenemos las cold wallets o billeteras en frío, que pueden funcionar sin esa conexión a internet, y eso es lo que les confiere ese plus o esa mayor seguridad. Haciendo una clasificación algo más concreta, saliéndonos ya de lo que son hot wallets y cold wallets, actualmente hay unos 5 tipos muy marcados. Podríamos añadir un sexto del que luego hablaremos, pero bueno. 5 tipos de billeteras digitales o wallets donde podemos depositar y guardar nuestras criptomonedas. Hay 2 de ellas que son prácticamente lo mismo, ¿no? Hay una pequeña diferenciación, pero ya veréis que es nimia, que vendrían a ser las desktop wallets o billeteras de escritorio y las mobile wallets o billeteras móviles, o de móvil, vaya. Estas billeteras, estas 2 que digo, se diferencian en que una es para un PC, un portátil, y solo se pueden acceder a ellas desde el ordenador en el que se han instalado, ¿no? Permiten crear y almacenar tu clave privada y tu dirección pública para enviar y recibir criptomonedas, y ofrecen un nivel de seguridad mayor a las hot wallets o a las que están permanentemente conectadas a internet, en función siempre de lo seguro que sea tu dispositivo. Es decir, la billetera está en tu ordenador, pues la seguridad de tu ordenador va a ser la seguridad de la wallet. Es decir, si tu ordenador se ve afectado por malware y ese malware va dedicado o tiene como objetivo atacar este tipo de billeteras, pues sufrirás una vulneración de seguridad. Y las otras, como he dicho, los monederos móviles o las mobile wallets, es, como bien indica su nombre también, una billetera basada en una app para un dispositivo móvil, como podría ser iOS, Android o Windows. Windows Phone me refiero. Entonces, la única diferencia es esa, que unas se instalan en ordenadores y otras en dispositivos móviles. Las 2, como digo, dependen de la seguridad que tenga el propio dispositivo. Las wallets móviles resultan bastante útiles, ya que se pueden utilizar en cualquier lugar, ¿no? Son muy cómodas y puede funcionar como un servicio de pago bastante cómodo, simplemente con códigos QR que vienen a representar la clave privada y pública. La privada, evidentemente, como ya he dicho, se guardaría a buen recaudo y no se enseñaría nunca, pero es muy cómodo el escanear una clave pública y hacer envíos de dinero rápidos a través de un móvil, ¿vale? Son muy cómodas, siempre y cuando hay que tener en cuenta que dependen de la seguridad de tu dispositivo. Luego, como hemos dicho, también están las web wallets, las paper wallets y por último las hardware wallets. Son las otros 3 tipos de billeteras que existen. Vamos a empezar con las web wallets, que vienen a ser un monedero almacenado en la nube, ¿no? Suelen estar basados en aplicaciones web dentro de un dominio, como podría ser una extensión para Google Chrome o servicios similares. Son accesibles desde cualquier dispositivo, en cualquier ubicación. Es un servicio en la nube, en unas cuentas, cualquier tipo de wallet que esté en la nube, en unos servidores centrales, ¿no? Entonces, claro, resulta más vulnerable a los ataques y al robo, ya que todas esas claves públicas y privadas se almacenan en un servidor en la nube controlado por el tercero que suministre el servicio, ¿no? El servicio de esa web wallet. No todas las extensiones, de hecho, hay extensiones que no entrarían en esta categoría de web wallets, ya que son aplicaciones centralizadas que no tienen las claves en servidores de terceros. Pero bueno, páginas web, ¿no? O sea, webs que sirvan de monedero serían todas de este tipo de wallets.
Luego tendríamos las paper wallets, que son un clásico ejemplo de almacenamiento en frío, o cold wallet, ya que no funcionan online, son muy seguras, tienen una seguridad bastante elevada. Antes de la aparición de las hardware wallets o billeteras físicas eran muy populares, se utilizaban mucho, ya que no funcionan online, son muy seguras, no tienen contacto con internet. Con lo cual son bastante sencillas de crear, se puede hacer de dos formas, ¿no? A través de un software especializado o una plataforma online. En ambos casos se generan dos códigos QR, uno con la clave privada y otro con la clave pública de la wallet, y no son reutilizables, es la única pega, por lo cual eran y son utilizadas básicamente para hodlear, ¿no? O holdear, pero como decimos aquí, hodlear, que viene a ser, pues eso, guardar durante un largo periodo de tiempo unas criptomonedas, ¿no? No tienes intención de estar utilizando esa dirección continuamente para hacer un montón de transacciones, sino que simplemente guardas ahí las criptomonedas y en principio no vas a hacer otra cosa que mantenerlas ahí en un lugar seguro. Como indica el nombre de Paper Wallet, vienen a ser siempre una especie de tarjeta o trozo impreso de papel con el QR de la privada y el QR de la pública. Hay un montón de ejemplos de sitios conocidos y más o menos seguros donde generar una wallet de papel. Aquí sí que habría que estudiar muy bien si es mejor utilizar un software especializado y generarlas desconectadas de internet o no. Eso sería otro debate. Pero bueno, hay multitud de servicios, ¿no? Bitadres, Wallet Generator, todas estas. Hay un montón de sitios web y software para crear este tipo de billeteras que, como digo, después de la aparición de las hardware wallet son bastante menos utilizadas y bastante menos populares. Y ya que estamos hablando de las hardware wallets o de las billeteras físicas, ¿no? Son las últimas que vamos a tratar, o las penúltimas, porque como he dicho al principio había un sexto tipo del que ahora hablaremos. Las hardware wallets son un dispositivo físico, normalmente en forma de una especie de USB, para que nos entendamos, en el que se guardan tus claves o llaves privadas para acceder a tus criptomonedas de forma bastante segura, ya que no se gestionan online, ¿no? Hay varios ejemplos o varias compañías que se dedican a esto, sobre todo Trezor y Ledger son probablemente las más conocidas, pero hay alguna otra que ha surgido en los últimos años y que también son alternativas a tener en cuenta. Y básicamente es eso, es contar con ese extra de necesitar para acceder a esos fondos una autorización de ese dispositivo físico. Entonces ya no simplemente serviría con que alguien tenga tu información de cuenta, sino que necesitaría tener el dispositivo, un dispositivo físico sin conexión a internet, ya que todo esto, pues como digo, no se gestiona de forma online, sino que se gestiona directamente desde el dispositivo. Habiendo hecho ya un resumen de estos 5 tipos de soluciones, ¿no? de distintas billeteras o de distintas wallets que sirven para acceder y gestionar tus criptomonedas de forma más o menos segura o más o menos cómoda. Como habéis visto, por ejemplo, las mobile wallets o las web wallets pueden ser de las más cómodas, pero evidentemente las web wallets son las menos seguras. Y las mobile wallets, siempre van a depender de la seguridad de tus dispositivos. Es decir, si tu móvil se ve comprometido, la billetera y su información se ve comprometida. Y las que son algo más, digamos, con unas interfaces o unos usos menos amigables, ¿no? con el usuario, como podrían ser, por ejemplo, las hardware wallets o las billeteras físicas, tienden a tener un nivel de seguridad mucho mayor, pero su uso puede ser o de hecho no es tan cómodo como las de las web wallets o las mobile wallets o las desktop wallets. Las billeteras de escritorio recordamos que son prácticamente igual que las mobile wallets, la única diferencia es eso. Unas se utilizan en PC o en un portátil y otras en un dispositivo móvil. También existe otra opción, que era la que decía que ahora íbamos a hablar de ella un poco,
Y no estamos hablando exactamente de una wallet porque es una de las más utilizadas o la que más se adopta normalmente por usuarios novatos. No conocen bien los riesgos y tal. Yo entiendo que es una manera cómoda, todos lo hacemos, todas. De hecho, creo que probablemente sea el tipo de billetera más utilizada, ya que prácticamente es imprescindible utilizarla, que me estoy refiriendo a la gestión de los fondos de criptos por un exchange, ¿no? Por si, bueno, el que no lo sepa, un exchange de criptomonedas o una casa de cambio es una plataforma online que actúa como un mercado financiero en donde se pueden comprar y vender el tipo de criptomonedas que ofrezca ese exchange en concreto a precio de mercado. Mientras que con una wallet podemos tener el control de nuestros fondos, en un exchange esto no es posible. Es decir, tú tienes ahí tus criptomonedas, pero realmente no son tus criptomonedas, sino que tienes una promesa de pago, ¿no? Vosotros poned que yo deposito medio Bitcoin en un exchange, como podría ser Coinbase, como podría ser Binance, como podría ser Kraken, como podría ser una multitud de exchanges que hay conocidos. Pues yo, desde el momento que esas criptomonedas pasan de mi billetera a ese servicio de exchange, yo lo que tengo es una promesa de pago, básicamente, por el valor de esas criptomonedas. Pero no tengo el control de esas criptomonedas, ya que esas criptomonedas ahora están gestionadas por el exchange en cuestión. Entonces, un exchange se dedica básicamente a eso, a crear direcciones automáticas por cada criptomoneda soportada que pertenece al wallet de ese mismo exchange. Y tú depositando los fondos en la wallet de ese exchange no vas a ser el custodio de tus criptomonedas, así que, por ejemplo, si el exchange de repente cerrase sus puertas o quebrase o lo que sea, todos tus fondos que le confiaste a ese exchange se perderán, ¿no? Luego, ha habido casos en los que ha habido demandas y demás, y a veces se ha podido recuperar a lo mejor parte de esos fondos. Pero hay casos famosos de exchanges que, al final quebraron y toda la gente que tenía los fondos ahí, pues al final se perdieron, no pudieron recuperar todo eso, ya que el exchange actúa básicamente como un banco, ¿no? Y como tal es el custodio y propietario de los fondos de los usuarios, como un banco tradicional, ¿no? En el momento que tu dinero está en un banco, el custodio y prácticamente propietario de hacer prácticamente con ese dinero, prestarlo y hacer lo que quiera, es el banco, pues aquí sería el exchange. Y con esto ya hemos visto un poco todas las alternativas que existen para almacenar criptomonedas y la seguridad que ofrece cada una de ellas. Entonces, espero que haya sido sencillo de entender. Era un capítulo necesario para tratar un poco este tema de manera breve, sencilla, y creo que aclarar un poco las distintas wallets que hay. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene y recordad que not your case, not your coins.